¿vale? Vale, genial. Pues nada, damos la bienvenida a todos y a todas y hoy, pues ya bastaba que no hubiese una invitada femenina en estas jornadas de Hablemos de Fútbol y hoy tenemos a Marta Griñán, que es murciana de nacimiento, pero lleva más de 10 años viviendo en Madrid, licenciada por periodismo en la Complutense de Madrid. Si quieres comentar algo de lo que voy diciendo, tú adelante me cortas, ¿eh? Vale. O sea, es que se me es un poco complicado porque no te veo, entonces te estoy escuchando solamente. Marta también es especializada en fútbol femenino, por eso hoy la hemos traído aquí. Es la encargada de ello en el diario AS y además elabora contenidos en la web oficial de la Primera División Femenina. Y además, otra parte muy importante para ser invitada hoy, es socia del Independiente de Vallecas. Participó además en la asamblea fundacional y confección del equipo femenino del club y actualmente es una de las jugadoras y además también es una de las capitanas. ¿Correcto todo? Todo correcto, sí. Bueno, pues para empezar un poco, cuéntanos cómo estás viviendo esto del coronavirus y demás. Bueno, pues a ver, supongo que como todo el mundo, un poquito ya harta, aunque es verdad que aquí en Madrid las limitaciones han sido bastante menores que en el resto del Estado español. Pero bueno, o sea, hemos tenido nada más que un toque de queda a las 10 durante 2 semanas y luego a las 11 o a las 12 depende del tiempo. Y bueno, bien, o sea, lo mejor que me ha podido pasar durante esta pandemia, la verdad es que ha sido el independiente, porque lo poco de vida social que hago es ir a entrenar, luego quedarme con las compañeras a tomar algo y los postpartidos, vamos. Uh -huh. Bueno, al final, una de las partes importantes de un club popular, pues es eso, ¿no? Toda la vida social que se crea alrededor de él. Sí. Y en tu rama periodística, ¿cómo se vive, cómo se trabaja siendo periodista? Que al final es mucho el contacto con las personas en época de COVID. Pues eso sí, así es más complicado, porque es verdad que el trato personal con las protagonistas pues se ha cortado directamente. Todas las entrevistas, reportajes con fuentes directas y tal se hacen ya sea por teléfono o bueno, si tienes suerte y quieren hacer videollamada, pues por Skype, Zoom, WhatsApp, pero antes lo que es ir a la ciudad deportiva, hacer la entrevista, estar en la sesión de fotos que se le hace a las protagonistas, tener ese trato con ellas o ellos, más allá de la charla, de la entrevista y fin, pues se echa mucho de menos. La verdad es que ahí hay muchas limitaciones y luego en determinados campos también hay restricciones en cuanto que vaya solo un periodista de cada medio, entonces si va un fotógrafo no puede ir el redactor, si va el de vídeos igual no puede ir otra persona, entonces bueno, es un poco los protocolos y tal, sí que han hecho bastante mella en la labor del periodismo deportivo, pero bueno, bien, se va intentando hacer lo que se puede. Uh -huh. Eso es la parte del periodismo en coronavirus, pero yo creo que mucha gente ve el periodismo deportivo periodismo más de fútbol teniendo en cuenta solo lo que es el fútbol masculino, ¿no? Ese fútbol tan mediático y sin embargo no sabemos cómo puede ser el periodismo de fútbol femenino y más concretamente en tu caso que eh, tratas de la primera división femenina, supongo que sea abismal, ¿no? Del masculino al femenino. Sí, al final yo creo que, vamos, el simple hecho de la forma de pedir, de hablar con el club para solicitar una entrevista o todo eso es totalmente diferente. O sea, igual que en el masculino en primera división y en los clubes grandes ya ni te cuento. O sea, hay algunos que, como el Real Madrid o el Barça, que no hay forma de que den una entrevista, tienes que estar ahí
años detrás de ellos para que te den y aún así, si por la filosofía del club pues no dan entrevistas a medios en España, pues no las dan. Y en el fútbol femenino yo creo que hay una tendencia a tratar bien a los medios, a darles protagonistas, porque al final lo que necesitan es que salgan en los medios de comunicación, que tengan repercusión, que atraigan a las niñas a que jueguen y crear un poco referentes. Entonces es muy diferente desde ese paso hasta luego con con los protagonistas que pues no tienen nada que ver los futbolistas de la máxima categoría con las futbolistas de la máxima categoría. Ujú. Y supongo que en todo ese tiempo, pues habrás tenido tus mejores y tus peores momentos en el trabajo junto en el fútbol ya no solo femenino, en general. ¿Cuál puedes decir que son, cuál es tu mejor momento y tu peor momento como periodista deportivo? Uf, peor momento, no te diría ninguna mala experiencia de que, bueno, más allá de que haya podido tener alguna experiencia mala en cuanto a machismo o algo así en la redacción o con otros compañeros de profesión. Pero de malos momentos de pasarlo mal en los campos o en una entrevista, etcétera, no he tenido. Lo único es, o sea, lo he podido pasar mal pues, porque estás muerta de frío en un campo, que no puedes escribir la crónica porque te duelen los dedos de las manos, pero poco más. Y el mejor momento, pues el Mundial de Francia de 2019, que pude ir al España-Alemania y hacer la crónica para Primera Iberdrola, es uno de los mejores momentos, yo creo, que he vivido, sí, como periodista. Ujú. Y el fútbol femenino estamos hablando que está ahora mismo a lo mejor creciendo un poco, mucho menos de lo que nos gustaría, pero también supongo que haya muchos clubes, que haya jugadoras que viven situaciones complicadas. Ya no hablo solo de machismo, sino me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el Radio Gaga de fútbol femenino, en el que sale una chica que juega fútbol sala de segunda, que lo hace como hobby, es decir, que no cobraba un duro, cosa que en la segunda división de fútbol sala seguramente cobren mucho más los jugadores masculinos. Es decir, ¿qué situaciones hay que conozcas tú complicadas y que sirva esto un poco también como altavoz para denunciarlo o conocerlo también y que la gente también vea cómo viven las jugadoras y los clubes de fútbol femenino? A ver, recuerdo ese caso que dices, que además estuvo jugando luego becada, yo creo que la chica y tal. O sea, yo creo que la comparación, aunque las comparaciones sean odiosas, lo más significativo, donde más se puede ver, es en el propio convenio de fútbol que tienen en primera y segunda división masculina con el de primera femenina, que si no recuerdo mal, la Liga Smartbank tienen por convenio un sueldo mínimo de unos 150.000 euros y, y en primera femenina, en la máxima categoría, el sueldo mínimo que se pactó creo que eran 15.000, 16.000 euros. O sea, lo que cobran ellos en un mes, en segunda, lo cobran ellas como mínimo durante todo el año. Luego hay casos y casos. Pero hay clubes en primera que están con salario mínimo. O sea, aquí hubo mucha repercusión con el caso del Rayo Vallecano, que, bueno, las jugadoras han reclamado unas condiciones en las que están haciendo los viajes fuera y cosas muy, muy extremas, pero durante el verano pasado hubo polémica porque se publicaron informaciones donde decían que todas las jugadoras del Rayo iban a quedarse con ese sueldo mínimo y claro, jugadoras que tienen que estar yendo a la universidad no pueden tener otro trabajo aparte de eso
y el alquiler aquí en Madrid cuesta lo que cuesta y un sueldo mínimo de esto no te da para hacer tu vida. Luego, obviamente, en Reto Iberdrola ya los casos pues se van de madre, pero que mismamente desde la máxima categoría se ven jugadoras que eso, o que no tienen ficha en el primer equipo, pero juegan todo en el primer equipo para no tener que darles el sueldo mínimo. Muchas situaciones así. Pero Sí, además recuerdo yo cuando se consiguió ese sueldo mínimo en la primera división femenina, que se habló como un auténtico logro que había sido conseguir un sueldo mínimo. eso es, sí, sí. Era una cosa como muy, muy loca, ¿no? En plan, bueno, que encima el sueldo mínimo era ligeramente superior, ¿no? Al salario mínimo que interprofesional. Pero costó mucho ya hasta el punto de que juegue, que todas las jugadoras se unieron y fueron a la huelga, no se jugó una jornada de liga, pero más que el sueldo, la mayoría de lo que reclamaban eran derechos como trabajadoras, o sea, que las dieran de alta en la seguridad social, las horas que trabajaban como jugadoras, que tuvieran unos días de vacaciones garantizados, en fin, o sea, derechos como cualquier otro trabajador, que al final si se quería y se quiere profesionalizar la liga femenina, hay que empezar por ahí, ¿no? Por tratarlas no como aficionadas, sino como las profesionales que son. Ujú. Y como última pregunta, como periodista, Vale. ¿cómo, cómo es cómo se vive el machismo dentro del periodismo? Es decir, porque, no sé, a mí la idea que yo tengo, ahora, antes has comentado algo, pero la idea que a mí me viene a la cabeza no era precisamente que fuese una profesión que hubiese tanto o hubiese un machismo notable. Mm, Yo lo que he vivido o sea, dentro del periodismo deportivo, que igual en el periodismo en general me imagino que también hay machismo porque está por todos lados, pero dentro del periodismo deportivo, o sea, yo en las redacciones en las que he estado, pues hay un machismo brutal. O sea, no solo porque el ambiente en sí esté muy masculinizado y entonces como cuando entras como mujer, eh, mm, te llegan, o sea, prácticamente todo el mundo te ve como un objeto. Otro tema, tener que demostrar más que tu compañero becario o tu compañero redactor, porque eres mujer, y luego situaciones desagradables que, o sea, no lo digo, o sea, sí he tenido experiencias personales, pero me consta que mis compañeras en diferentes redacciones han tenido las mismas situaciones. O sea, y es que vamos, y es que se vive en todas partes. O sea, recuerdo hace poco, eh, perdón si me estoy enrollando, ¿eh? Pero es que me ha venido a la No, no, mente hace poco que se ha publicado el libro de Danae, no me recuerdo ahora el apellido, Boronat creo que es, sobre tiene testimonios de las jugadoras de la selección femenina, se llama No nos llames chicas, llámanos futbolistas, sobre el ex seleccionador Ignacio Quereda, que él las trataba fatal, les hacía comentarios machistas, les levantaba la camiseta, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso, Iñaco Díaz, que es periodista en El Mundo, sacó una columna donde señalaba precisamente a ellos mismos, ¿no? A los periodistas deportivos y a las redacciones de decir, yo estaba en redacciones y cuando llega el verano y vienen becarios, solo es estar pendiente de a ver qué chicas entran y eso parece la feria del pueblo, ¿sabes? En plan de ir a ver, pues eso, como si fuéramos mercancía prácticamente. Y eso yo lo he vivido mucho y yo creo que la mayoría de chicas que hayan estado en redacciones deportivas lo habrán vivido también. ujú. Mira, por aquí nos pregunta un compañero Cejo Niño que nos cuentes cuál es tu opinión personal y profesional de la conversión del Tacón en el Real Madrid. Para el que no lo sepa, un club femenino histórico de Madrid, el Club Deportivo Tacón,
es el que ahora es el Real Madrid. El Real Madrid femenino no ha empezado desde las bases hasta arriba, sino que ha sido ahí un cambio de nombre y demás. Si crees que es beneficioso para el fútbol femenino, pese a todo. Pese a todo, sí, porque la llegada del Real Madrid al fútbol femenino, o sea, ha traído mucha repercusión en medios de comunicación, ha traído a mucha masa social del Real Madrid, que bueno, tiene su parte buena y su parte mala, pero ya lo ha puesto más, lo ha conseguido poner más en el foco y el que diga que no, yo creo que miente. ¿Por qué lo ha hecho el Real Madrid a estas alturas y de la forma que lo ha hecho? Pues eso sí que me parece más cuestionable. Yo personalmente creo que el Real Madrid tenía medios suficientes como para no hacer algo así, sino crear una base y llegar con su equipo desde una categoría más baja a primera división. Pero bueno, bien es cierto que teniendo dos candidatos en la Comunidad de Madrid a ser el Real Madrid, porque claramente el Tacón y el Madrid CFF eran, eh, no voy a decir tenían como objetivo directamente, pero aspiraban a que a una absorción del Real Madrid. Entonces, bueno, teniendo dos equipos candidatos a eso, con una cantera bastante potente, etcétera, veo lógica que se llevara a cabo esa opción. Lo Sí, veo así, pero bueno. además el Madrid, el otro, no el Tacón, sino el otro, el Madrid Club de Fútbol Femenino, no es la creación, no le fundó un madridista porque el Madrid no tenía equipo femenino. Eso es, sí. Su presidente es socio del Real Madrid y lo crea realmente porque, bueno, él cuenta que es para su hija, ¿no? Paola Ulloa, que está ahora jugando, es la portera titular del Madrid CFF, para que su hija tuviera un equipo en el que jugar que fuera el Madrid. Y por eso lo crea. Sí, sí. Bueno, pues vamos un cambio, cambiamos la pluma por el balón y pasamos un poco a tu ámbito más como jugadora. Y aquí hay, en este ciclo de charlas Hablemos de Fútbol, le hacemos una pregunta a todos los invitados e invitadas y es muy fácil. ¿Qué es para ti el fútbol popular? Ay, me la tenía que haber preparado. A ver, yo creo que es lo que queda de fútbol romántico en la actualidad. Es escapar del fútbol negocio y volver un poco a lo que era antes, al origen y a ese romanticismo, a conocer a tus jugadores y jugadoras, no sé cómo explicarlo, pero es un poco eso, y donde conocer a tus jugadores y jugadoras me refiero como afición, o sea, como aficionada, y, y al final poder participar en la toma de decisiones de tu club. Yo también creo que eso es un poco fútbol popular porque eh, tienes la facultad de poder decir lo que no te ha gustado en tu equipo e incluso que se te, o sea, vamos, que se te haga caso, ¿no? Es como ocurre en los clubes que no pertenecen al fútbol popular. Ujú. Y por aquí no hemos tenido a ningún invitado de Independiente de Vallecas, salvo Quique Peinado, que es socio del club. Cuéntanos, cómo es Independiente de Vallecas? Pues bueno, Independiente es un club, bueno, acaba de cumplir dos años de vida ahora, para quien no lo sepa. El primer año compite solo el equipo masculino y el segundo ya sale también el femenino. Y es un club que tiene unos valores una idiosincrasia muy marcada y que recogen sus estatutos. Eh, lo más destacado, pues o sea, en sus estatutos viene recogido que se posiciona contra el fascismo, contra el racismo, contra la xenofobia, contra la homofobia. Eh, Todo eso viene recogido en sus valores, en sus estatutos y es, yo creo que lo que más engancha a la afición. O sea, la gente que viene Independiente
se siente 100% identificado con lo que representa el club, con lo que representa el escudo, sus colores, y con este barrio que es Vallecas y que es combativo por naturaleza, casi se podría decir. Ujú. Y tú como jugadora como jugadora del femenino y aficionada del masculino, es decir, socia en general del club, incluso en un club popular se ven las diferencias de masculino y femenino. ¿En qué sentido? En general, en cuestión de número de aficionados, en cuestión de seguimiento, un poco en general. No, o sea, nosotras desde luego no lo estamos viviendo como, o sea, ninguna diferencia. Desde el club yo creo que se apuesta desde el principio por un trato igual, tanto al masculino como al femenino. Los dos salen desde la categoría más baja, mismo presupuesto, los campos que se alquilan igual para entrenar. Y luego tenemos la suerte de poder jugar como locales en el mismo campo y de seguido, o sea, un equipo detrás de otro. Y siempre toda la afición que viene a vernos a los dos equipos. Incluso cuando jugamos fuera y hay que ir de un campo a otro, vienen, o sea, no notamos que vengan menos ni nada por el estilo. Y luego o sea, desde el club con la comunicación, que es algo que yo como periodista me fijo mucho, se apostó desde el principio por tener un mismo perfil, o sea, un perfil para los dos equipos, porque obviamente representamos el mismo escudo, somos el mismo club y el mismo equipo, y un trato igual desde las redes sociales, como hacer las crónicas de ambos equipos, el contenido que se sube de todos, las presentaciones cuando estuvimos llegando a las jugadoras igual. Y, y yo creo que la afición igualmente, o sea, ninguna tiene preferencia de masculino con femenino, todos vienen a vernos por igual y es una suerte, la verdad, o sea, porque yo jamás me hubiese esperado algo así, pero, pero yo creo que es un punto muy a su favor. O sea, se ve poco de hecho yo lo de tener Twitter como único canal para los dos equipos, masculino y femenino. Ahora mismo yo creo que está en Ciudad de Murcia, dentro del fútbol popular. En, en el fútbol en general, el Eibar, creo recordar, porque la Real Sociedad y el Athletic también lo tenían así, pero ahora han sacado cuenta femenina, el Alavés y poco más. O sea, yo creo que solo desde ahí se construye mucho la afición, ¿no? Para que se tenga en cuenta y se valore a los dos equipos por igual. Ujú. ¿Y qué supone en la sociedad en la que vivimos ser jugadora de fútbol? Pues bueno, pues yo creo que ya está totalmente normalizado. Yo por edad sí que sufrí un poquito más los inicios como jugadora, pero al final yo creo que supone todo cosas buenas, ¿no? Ser jugadora, más allá de que algún día pues te puedan insultar y llamarte mujer y que te vayas por ahí, pero todo es positivo. O sea, sí que hace 10 años a lo mejor era más complicado. Yo, por ejemplo, viví de pequeña o sea, de pequeña el tener que dejar de jugar porque llegas a la edad de 12 13 años y no hay un equipo femenino cerca bueno, de mi pueblo, que es Beniaján, en Murcia, y tener que dejar de jugar al fútbol por eso. Creo que eso ahora ya no está ocurriendo tanto como antes. Muchas niñas y muchas jugadoras se han quedado por el camino por ese salto. Y, y el fútbol femenino se ve que se está desarrollando por ahí mismo, porque cada vez hay más equipos, las niñas saben dónde tienen que ir para seguir jugando cuando ya no pueden jugar en mixto. Y, y supone un cambio muy grande. O sea, ser jugadora de fútbol es participar en el propio cambio social hacia la igualdad, yo creo. Ujú.
¿Y cómo animarías tú a gente que tiene, vamos, a gente no, a mujeres que tienen esa, esa cosa de jugar al fútbol, pero no terminan de atreverse? Bueno, yo les diría que al final, bueno, lo más importante es que va a conocer a gente maravillosa jugando al fútbol, que las amistades que se hacen en el campo se las va a llevar casi para toda la vida y que no tenga vergüenza ni reparo que sea mejor o sea peor jugadora, se vaya al equipo que tenga cerca de su casa y se apunte, que seguro que le tienen una acogida maravillosa y que como deporte además le va a encantar el fútbol. Ujú. Dice por aquí Juanjo Díez, nos dice, ¿cómo te preparaste la pretemporada en tu primer año en el fútbol popular? Eh, bueno, Juanjo, me preparé, pues a ver, la pretemporada empezamos, fue complicada porque entonces en septiembre por ahí Madrid sí que estaba con confinamientos por barrios, todavía no teníamos justificante de futbolistas federadas porque la federación no se ponía de acuerdo con la comunidad. Bueno, fue un lío bastante importante. Entonces, sí que empezábamos cada una a entrenar por haciendo trabajo en casa y tal. Y luego ya cuando tuvimos opción de poder ir a todas juntas a entrenar, empezamos una temporada fuerte que era con bastante físico porque al final muchas, o sea, yo venía de fútbol sala, por ejemplo, y para jugar al fútbol 11 pues, a ver, se nota, el fútbol sala es muy intenso, se corre un montón, pero las dimensiones y todo eso hay que hacerse. Entonces, pues me preparé pues haciendo mucho físico, corriendo en cinta y también creo que nunca jamás he hecho tantas sentadillas en mi vida. Sergio Picos nos dice, mira, saludos desde Madrid, ¿cómo se define Marta como jugadora? Chicos, también compañero mío de trabajo. Se ha metido a hacer preguntas. Yo soy delantera. Me gusta mucho caer a banda izquierda y me gusta participar en el juego porque sí me gusta tocar balón y soy fuerte, a pesar de que no parezco muy fuerte, soy fuertota y tengo buen remate y buen chut de cara a portería. Una killer del área. Bueno, me gustaría ser más killer, pero sí. ¿Y qué supone ser el capitana de este club y de este equipo? Pues es muy bonito. O sea, yo cuando me dijeron que en plan era capitana, que se hizo la típica votación entre compañeras y tal, pues me hizo muchísima ilusión porque había vivido como todo el proceso de sacar adelante el equipo, ¿no? De hecho, mi pareja y yo apuntamos a un amigo para jugar en el equipo masculino el primer año que sale y él cuando se va a formar el femenino me dice, oye, vente a la asamblea que tendrás que jugar en el equipo. Y yo acabé jugando también por eso. Y cuando me dicen que soy capitana, que a ver, soy tercera capitana, no es ninguna locura, eh, me parece, o sea, es muy importante. Tenemos una responsabilidad que es que todas cumplamos con los valores del club, que nadie se salga de esos valores, no solo de los que he hablado antes, sino fue de la deportividad y de lo que prima en el fútbol, ¿no? En el deporte. Y yo creo que es una responsabilidad, pero a la vez es muy bonito. O sea, ponerse el brazalete de Independiente, que además tenemos unos brazaletes preciosos, os animo a que lo veáis. Hay algunos con motivo La verdad que sí. de igualdad, otros con el lema de no pasarán, pues es un orgullo increíble, la verdad. Mira, por aquí dice Lenita que cómo piensas celebrar tu gol de este fin de semana. Dice la mejor capi del Independiente. Nada, nada, ella es mejor capitana. Eh, bueno, el único gol que marqué en el primer partido lo celebré con el puño en alto porque hacía poco que había hecho un reportaje de Lucarelli y bueno, si marco Ujú. pues seguramente lo repita y puño en alto
y se lo dedicaré a mi compañera Paula, que, que los goles que marquemos este año son de las dos. Te estoy viendo, esto es noticia. ¿Qué tal? Ahora, es que justo se había entrecortado, nos hemos quedado en Lucarelli. ¿En serio? Pues eso, que el primero que marqué eso, levanté el puño como hacía Lucarelli, y si marco este fin de también se lo dedicaré a mi compañera Paula, que es delantera como yo, y que los goles que marquemos este año son de las dos. Ujú. Y pasamos un poco a ese lado que menos gusta, que es si hay gestos machistas también en el fútbol femenino, que yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchos. Sí, a ver, yo lo he dicho antes, creo que no hay muy pocos espacios dentro de la sociedad que se escapen del machismo, y obviamente en el fútbol femenino también, pero al final hemos crecido así en una sociedad machista, e incluso nosotras mismas tenemos eh, actitudes que pueden ser machistas, y obviamente en el fútbol femenino también lo hay. En Independiente no lo he vivido, la verdad, ni siquiera iba a decir con árbitros, porque es verdad que sí que lo notaba más, que los árbitros hablaban como si no te supieras las normas, en plan, porque seas una jugadora, pues te hablan como si tú no supieras jugar al fútbol. Hasta ahora no lo he vivido con Independiente, pero vamos, machismo hay, 100%. O sea, es que hay por todos lados. Por suerte en Independiente no lo he vivido, pero es que hay por todas partes. No se libra el fútbol femenino de ello. ¿Y qué se puede hacer para eliminar el machismo? Ya vamos a ir a cotas más pequeñas, poco a poco, por lo menos en el fútbol femenino. Bueno, pues yo creo que es muy importante empezar por señalarlo. Ya no lo digo que lo tengamos que hacer nosotras, también porque aunque el fútbol femenino lo practiquemos nosotras, hay mucha, o sea, en cuanto a entrenadores, directivos y demás, hay mucha presencia masculina, ¿no? Ujú, Entonces, creo que tiene que haber una respuesta por parte también de los hombres, dirigentes o entrenadores, etcétera, con ese machismo para empezar a eliminarlo. No solo que las jugadoras lo puedan señalar, sino que también desde el otro lado se haga caso y se empiecen a modificar, a corregir, a sancionar si hace falta. O sea, es que está presente, o sea, lo hablaba antes, mencionaba el seleccionador a Ignacio Quereda. O sea, es que este hombre estuvo casi 30 años al frente de la selección española femenina, vejando a todas las jugadoras que pasaban por ahí. O sea, obviamente hubo muchísima gente que hizo la vista gorda. O sea, y eso es lo que no se puede hacer. Porque si se quiere acabar con esto, desde luego, lo que no hay que hacer es hacer eso, la vista gorda, o quitar importancia a las cosas que te pueden pasar, ¿no? Si has hecho un comentario machista y te lo recriminan, pues tú agachas la cabeza, pides perdón y dices, lo intentaré cambiar y ya está, ¿no? Y pues trabajar un poco en eso, yo creo. ujú. Muy bien, bien. No, hombre. Pasamos un poco al turno de preguntas. Y bueno, nosotros antes de nada, ya que hay gente pues que no es de aquí de Palencia, a lo mejor no conoce, nosotros como tal no tenemos equipo femenino, pero sí tenemos un convenio con el Club Deportivo Palencia de fútbol femenino, que por cierto están conectados por ahí escuchando. Y desde un principio siempre quisimos ligarnos con ellos y caminar juntos a la misma altura, ¿no? Y la verdad que mm, no están, somos dos clubes diferentes, pero sí que tenemos nuestros actos conjuntos, pues yo que sé, el 8 de marzo, por ejemplo,
nuestro equipo jugó con la primera equipación de ellos o cosas así. Entonces, bueno, pues son cosillas que vamos haciendo y que por culpa de la pandemia tampoco hemos podido terminar de hacer todo lo que teníamos planificado, porque además cuando llegaba el buen tiempo teníamos más cosas pensadas, pero bueno, poco a poco pues vamos entre... Prometidas. Pues a ver, la precariedad afecta afecta la calidad. Irremediablemente afecta. O sea, si tú no tienes unas buenas condiciones laborales, eh, pues sí, te podrán decir que te esfuerces y que luches por lo que quieres, etcétera. Pero si no hay una respuesta, si tú no tienes incluso a veces derechos como trabajador, y eres precario, pues del aire no se vive. O sea, al final la calidad se ve resentida, pues puede ser pues porque no te dé tiempo a hacer todo lo que te piden por el precio en el que te lo piden, o porque hayas hecho dos cosas maravillosas esforzándote muchísimo y lo hayas tenido que hacer pues en tu día libre. eh, entonces, por una cosa o por otra, afecta la precariedad, afecta en la calidad, seguro, porque, y a ver, y es que no puede hacer otra cosa más que no afectar. Al principio puede no afectar, pero si tus condiciones son malas, que en el periodismo generalmente, hablo de los jóvenes, aunque bueno, yo ya tengo 29 años, pero desde el punto de vista de los jóvenes o de los que están entrando a la redacción al principio y quieren quedarse, etcétera, pues sí, al principio puedes tragar, pero al final la calidad siempre se va a ver afectada, porque si tú no tienes unas condiciones laborales buenas, no puedes rendir como te gustaría. Ujú, está claro. Mira, por aquí dicen las compañeras del Palencia Fútbol Femenino. Hola, ¿qué crees que aporta la sección femenina al proyecto del club? ¿Del vuestro o del No, en tu caso. cliente? Pues aporta mucho, o sea, no, bueno, yo creo que al final lo que os decía de que la afición se ha volcado con nosotras y aporta, creo que también en el aspecto de eso, de los valores que incluye el club, que uno es, por supuesto, estar en contra del machismo, pero en esa búsqueda de la igualdad dentro del fútbol popular, nosotras aportamos ese trozo para seguir caminando hacia ahí, ¿no? Porque no puedes tener unos valores que se posicionen claramente en contra del machismo, pero luego tener solo un equipo masculino y estar a tope, que tus socios solo sean los que tengan la voz cantante, etcétera, ¿no? Hay que tener un equipo femenino porque obviamente hay que cumplir con esa parte que tienes tú mismo recogido en tus estatutos. Eso lo aportamos nosotras
y aportamos luego muchísimo en cuanto a lo social, pues yo que sé, la comisión que tenemos de barrio, que tenemos a jugadoras ahí metidas, a una de nuestras capitanas que está súper involucrada en eso. Muchas traen ideas de sociales que, bueno, ahora, pues, como lo comentábamos, es una pena que no se puedan hacer tantas ideas de, pues yo que sé, torneos para recaudar, fondos de comidas populares, o sea, todo eso no se puede hacer. Pero bueno, yo creo que todas, o sea, como equipo ya aportamos lo que he dicho antes y luego nosotras como compañeras también aportamos mucho. La relación con los compis, con los del masculino me refiero, es maravillosa. Son geniales, nos llevamos súper bien todos, nos quedamos unos a vernos a los otros. El otro día jugamos un amistoso a media hora de Madrid y vinieron los chicos después de haber perdido de forma muy dura contra el Rayo C y la verdad es que es una suerte y eso, todo eso lo aportamos nosotras y yo creo que al final es recíproco, ¿no? Nos alimentamos los unos a... Eso es lo interesante, realmente. Nos dice por aquí otra pregunta, Cejo Niño. A ver si la encuentro. ¿Crees que sería necesaria una reestructuración de las ligas Reto, Iberdrola y Primera Nacional para la profesionalización del fútbol femenino y la mejora de sus condiciones? Que dice que tiene la sensación de que se produce un embudo en los mecanismos de ascenso. Sí, a ver, es que se ha reestructurado ya tantas veces las categorías bajas de fútbol femenino. O sea, yo creo que, hacia lo que se camina ahora sí que tiene sentido, porque ya Reto Iberdrola sufrió una reestructuración importante de lo que había antes, porque para ascender a primera eso era un camino de obstáculos, pero de otro nivel, a que ahora haya dos grupos divididos por zonas y tal. Sí que es cierto que con la pandemia ya no han sido dos, han sido cuatro, ahora hay una segunda fase. Pero bueno, similar a lo que está ocurriendo con la segunda B, que ahora va a ser primera federación, etcétera. Creo que se va caminando hacia ese modelo de que ya no sea tan embudo, que no sea eso un infierno para poder salir de esas categorías. Primera Nacional creo que queda mucho para que pueda progresar y dejar de ser de esa forma, pero sin duda lo que ayudaría a la profesionalización sería eso. Eh, para el año que viene, Primera Iberdrola vuelve a ser de 16 equipos y Red Iberdrola se quedará con los grupos norte y sur, que yo creo que eso sí que está bien repartido. Pero bueno, si se quiere profesionalizar o seguir el modelo masculino, llegará el punto en el que tengan que hacer una segunda categoría fuerte, pero en estos momentos no hay condiciones para hacerla. Me refiero a condiciones incluso, o sea, económicas, que al final una segunda división fuerte tiene que tener equipos, clubes económicamente fuertes en segunda que puedan dar el respaldo de tener que viajar a todas partes de la península para jugar un partido los fines de semana. Y ahora mismo, pues no es viable. O que la federación lo respalde, que tampoco sería mala idea. Sí, tienen muchas ideas, pero de momento esa poquitas. Sergio Picos dice otra pregunta. ¿Cuál es tu referente en el periodismo y en el fútbol? Uf, en el periodismo no lo sé, lo tengo que pensar. En el fútbol, Alexia Putellas es mm, la mayor referente, yo creo, o sea, incluso de una generación de seguidoras y seguidores de fútbol femenino, o sea, creo que es una futbolista increíble que representa un poco ese cambio generacional dentro de la selección española y ese salto de calidad que hay dentro del fútbol femenino español. Y es que dentro del periodismo deportivo, no lo sé, o sea, dentro del periodismo, perdón, no tiene por qué ser deportivo, que deportivo tampoco tengo muchos referentes. No lo sé, me gusta mucho leer a Ignacio Pato, que sí que le da bastante el deporte también, aparte de lo social. Y me gusta también mucho Ana Pacheco.
pero vamos, o sea, son de mi edad, los he conocido en plan hace no mucho. Digo conocido no personalmente, sino Ujú. de su tiempo, pero nunca he tenido un referente de pequeña decir, quiero ser periodista por esta persona. Y menos mal, porque seguramente se me hubiese caído el mito. Bueno, pues hasta aquí esta charla, este ratito que muy agradable que hemos pasado. Que tengáis suerte mañana en el partido. El domingo me dice. Y eso, que es viernes, el domingo, sí. Pasa mañana. Es que como las anteriores las hemos hecho en sábado, me he ido. Y también a nuestras compañeras del Palencia Femenino que volvieron a la competición la semana pasada, pues que tengan suerte este fin de semana Pues sí, y a ver si consiguen la primera victoria de la temporada. Eh, Estad atentos y atentas todo el mundo esta semana, porque esta semana el club vamos a tener una sorpresita. Bueno, os adelanto que va a ser el viernes. Va a haber una sorpresa bastante, yo creo que bonita y que va a gustar a la gente. Y también os adelanto la semana que viene que van a ser dos invitados. Los escritores del libro Odio al fútbol moderno, Carlos Roberto y Miquel Sanchís, que pasarán por aquí y hablaremos un poco de todo ese fútbol romántico, añejo y muy bonito que mucha gente dice que a ver si vuelve, ¿no? A lo mejor, más que vuelva al fútbol de antes, es que el fútbol de ahora tenga unos valores diferentes, porque la verdad es que el fútbol moderno, siempre ha habido fútbol moderno, ¿no? Desde que empezó el fútbol, siempre ha habido fútbol moderno. Lo importante es que no haya fútbol negocio, yo creo. eso es. Así Pues, que muchas gracias, Marta. Nos vemos y a ver si pues acaba esto y conseguimos, que no sería mala, jugar masculino contra masculino y femenino contra femenino, un partidito. eso es, sería genial, la verdad. Y una jornadita ahí de estar juntos y hacer algo chulo. Sí, sí. Así que eso, muchas gracias. Nos vemos. Un beso. Adiós, muchas gracias. Adiós.